Dos hombres llevan a cabo un plan para secuestrar a una joven mujer y pedir una importante suma de dinero a cambio del rescate, pero todo empieza a complicarse cuando nos enteramos de que ella había salido con uno de los secuestradores. Por eso hoy, el secuestro de Stella. La película empieza con dos hombres que luego de robar una camioneta trabajan sin descanso para remodelar un viejo apartamento, aunque no parecen tener ninguna intención de usarlo para quedarse a vivir allí. La cuestión es que después de hacerle unos cambios a la camioneta, llega un día en donde los hombres se quedan esperando en el vehículo mientras uno de ellos parece algo nervioso, hasta que en un momento se colocan unas máscaras y terminamos viendo para qué había sido todo ese trabajo. Entonces suben a la mujer a la camioneta amarrándola para llevársela con ellos. Luego la cargan en sus brazos a plena luz del día con la suficiente suerte de que nadie los haya descubierto. Y así llegan al apartamento en donde la terminan atando de pies y manos en la cama que habían estado preparando. En eso empiezan a quitarle la ropa sin ninguna intención pervertida más que solo para sacarle algunas fotografías, por lo que entonces enseguida la visten con un atuendo rojo sacado de la Casa de Papel y al final se terminan marchando con la ropa que le quitaron. Entonces, cuando parecía que se trataba de una película muda sin diálogos, vemos a los secuestradores regresar con Stella para preguntarle por el mail y el celular de su padre, para que luego el secuestrador barbudo se termine marchando del departamento, mientras que el más joven de ellos parece bastante preocupado. Al rato el barbudo regresa con un montón de celulares descartables y enseguida los dos entran al dormitorio donde estaba Stella para darle un poco de agua. Cuando en eso el barbudo le pregunta si ella piensa gritar una vez que le quite la mordaza, demostrando ser al final un tipo bastante crédulo. Así que el barbudo la termina callando y luego le enseña las señales para comunicar si tiene ganas de ir al baño. Entonces Stella indica que quiere hacerlo primero y por eso los dos hombres terminan haciendo como los enfermeros de un hospital mientras la asisten haciendo sus necesidades. Después vemos a los secuestradores sentados para tener su almuerzo, que no se ve muy saludable que digamos, pero como el más joven de ellos no parece tener mucho apetito, el barbudo se levanta para obligarlo a alimentarse, igual que se trata a un niño que no quiere comer sus vegetales. Enseguida se ponen a discutir mientras el más joven insiste en que no tiene hambre, a lo que el barbudo le pregunta si está ocultando algo o se está arrepintiendo de haber participado del secuestro, pero al final consigue convencerlo de seguir adelante con el plan. Luego el barbudo vuelve a marcharse y entonces el más joven de ellos empieza a revisar las fotos que le tomaron a Stella, y como al parecer tiene un fetiche con imágenes de mujeres atadas, él regresa al dormitorio de ella con otras intenciones. Pero justo en ese momento la mujer le indica que tiene ganas de hacer lo segundo, y entonces el secuestrador le trae un balde y luego la termina desatando hasta dejarla con una sola mano esposada para que haga sus necesidades sin muchas comodidades mientras él la apunta con la pistola. Y en eso Stella le dice que le da vergüenza hacerlo por el ruido que puede hacer después de haber comido mucha comida picante, así que solo consigue que el tipo se dé vuelta y entonces ella aprovecha para atacarlo con el balde y conseguir la pistola para amenazarlo pidiéndole que la libere. Así que el tipo se acerca lentamente con las llaves hasta que en un momento él intenta recuperar el arma haciendo que ella termine disparando, dejándolo tan asustado que se queda distraído, y por eso Stella averigua quién es su secuestrador. Entonces vemos que los dos ya se conocían de antes y en eso Stella estaba por contarle algo a Tom, quien termina saltando sobre ella para volver a dejarla atada de pies y manos en la cama, y luego la trata como la culpable de todo lo que está pasando, demostrando ser un inmaduro que no se hace cargo de sus errores. Luego Tom queda preocupado por casi haber arruinado todo, cuando en eso el barbudo termina regresando para decirle que no tuvo éxito en la negociación del rescate y luego lo manda a dormir tomándose muy en serio su rol de padre sustituto. Así que al día siguiente los dos secuestradores regresan con Stella para filmarla mientras la amenazan con cortarle uno de sus dedos como un mensaje extorsivo para su padre. Entonces la mujer cumple con su papel de víctima mientras aprovecha para dar un importante aviso. Estoy embarazada. Así que cuando el barbudo estaba por cortarle un dedo a Stella, Tom toma el rol del director decidiendo cortar con la escena y por eso recibe un regaño por parte del barbudo, quien luego se pone a editar el video para al final felicitar a su compañero por su buena decisión artística. Más adelante vuelven a entrar al dormitorio después de que Tom casi entra sin su máscara y luego el barbudo empieza a darle cucharadas de sopa en la boca a Stella mientras que el otro secuestrador termina descubriendo algo que puede ponerlo en apuros. Entonces Stella también descubre el proyectil sin decir nada al respecto, mientras que Tom intenta tomarlo sin que se dé cuenta el barbudo, quien termina notando que su compañero actúa de manera sospechosa. Pero al final Tom termina siendo ayudado por la gravedad cuando se cae la cuchara al piso, permitiéndole tomar dos objetos y entregarle solo la cuchara a su compañero después de un breve forcejeo. Luego Tom entra al baño para eliminar la evidencia sin contar con que el inodoro no funcionaba del todo bien, así que en lugar de volver a esconder el proyectil contando con millones de maneras para deshacerse del problema, el tipo se termina desesperando por jalar de la cadena una y otra vez. En eso el barbudo lo termina escuchando y por eso
eso quiere entrar al baño para evitar que su compañero rompa las cañerías y antes de terminar siendo descubierto, Tom no tiene mejor idea que tragarse el proyectil mientras usa una excusa poco creíble para justificar un supuesto ataque de diarrea. Luego de darle un consejo para que Tom no vuelva a sufrir uno de esos ataques digestivos, el barbudo lo termina motivando y diciéndole que todo terminará pronto y entonces se volverán muy ricos, para al final volver a marcharse. Así que vemos a Tom calculando el tiempo de embarazo de Stella y por eso regresa con ella para recriminarle por haber mentido. Entonces la mujer le pide que se acerque para tocar su panza y sienta a su futuro hijo. Entonces empiezan a tener una discusión sobre su separación hasta que en un momento Stella le pregunta si el barbudo sabe que ellos salían juntos, a lo que Tom le dice que no, mientras termina revelando que su compañero se llama Vic y que los dos planearon el secuestro después de conocerse en la cárcel. La cuestión es que Tom sigue sin creerse en lo del embarazo de ella, por lo que Stella le dice que vaya a revisar su celular para ver sus citas con el médico, pero justo Tom se da cuenta que si activa el teléfono la policía podrá localizarla, y en eso Stella empieza a descomponerse. Por eso Tom se acerca para ayudarla y en eso Stella empieza a seducirlo para motivarlo a hacer el delicioso como en los viejos tiempos, y entonces ella aprovecha que el tipo se entusiasmó demasiado para intentar escaparse. Así que mientras Tom intenta recuperar desesperadamente las llaves, vemos que Stella no encuentra una forma de salir del apartamento y por eso toma uno de los celulares descartables para llamar a la policía. Pero como ellos no pueden localizarla y le piden que salga a la calle, Stella tiene que recuperar las llaves que todavía estaban muy cerca de Tom. Por eso al final los dos terminan teniendo un duelo de nervios y reflejos que se resuelve de manera muy violenta. Así que después de liberarse de la cama como todo un Houdini, Tom vuelve a amarrar de pies y manos a una inconsciente Stella para que luego Vic regrese y le diga que al final terminarán recibiendo el pago y le termina contando a su compañero que usará el dinero para empezar una nueva vida en las playas de México. Entonces Tom se dirige a preparar la camioneta para transportar a Stella y allí termina descubriendo que la mujer no había mentido con el embarazo, pero por su parte Vic descubre el celular que ella había usado para llamar a la policía y por eso empieza a golpearla para que confiese qué había pasado. Luego Vic termina encontrando por pura casualidad la bala que ella había disparado y entonces vuelve a atacarla consiguiendo que ella confiese que casi se escapa, por lo que el tipo le pregunta el motivo por el cual Tom no la mató después de eso. Es mi exnovio. Por eso Vic empieza a ponerse nervioso y enseguida le pregunta si ella conoce su nombre, mientras Stella no dejaba de decirle que no hasta que al final ella termina recibiendo un golpe del tipo. Y es ahí cuando luego Tom regresa agitado con su compañero para encontrarlo cargando una pistola. Entonces Vic le pregunta a su compañero por qué eligió a ella como víctima del secuestro, por lo que Tom le dice que tuvo la idea después de leer sobre su padre millonario en el periódico, pero como el barbudo ya sabía la verdad, finge seguir adelante con el plan como si no hubiera ningún problema. Así que duermen a Stella para cargarla en la camioneta y en eso vemos a Vic actuando sospechosamente. Entonces la terminan llevando a un muelle para dejarla atada y allí Tom descubre que ella se encontraba bastante golpeada. Luego Vic le pide a su compañero las llaves de las esposas y le pide que lo acompañe a buscar el dinero intentando convencerlo ya que ese no era el plan verdadero. Por eso Tom le pregunta qué pasa si ella se termina muriendo, a lo que el barbudo le dice que sería lo mejor para los dos. Así que Tom decide llevarle la corriente a su compañero siguiéndolo hasta la camioneta en donde encuentra otro celular de Stella, al cual termina activando una vez que los dos llegan a un bosque sin que lo descubra el barbudo. Luego terminan llegando a un árbol con una señal llamativa y allí Vic convence a su compañero para que vaya a buscar el dinero, pero después de no encontrar nada, Tom termina descubriendo que terminó cayendo en una trampa. Entonces Vic le pregunta cuánta información le dio a Stella sobre él, y luego vemos que ya estaba a punto de matarlo hasta que Tom le recuerda el momento cuando se conocieron en la cárcel y entonces consigue que el tipo olvide sus impulsos asesinos y por eso aprovecha para atacarlo y escaparse. Así que Vic lo persigue disparándole hasta que le termina acertando un tiro en su espalda, pero cuando se acerca para rematarlo al final no encuentra a nadie y en lugar de asegurarse de que Tom había muerto, el barbudo decide marcharse después de arrojar el celular de Stella al agua. Luego, mientras Stella recupera el conocimiento y empieza a patalear por ayuda, vemos que Vic consiguió el dinero del secuestro y por su parte Tom sigue caminando como si nada con los últimos alientos de su vida. Entonces llega la noche donde Vic regresa con Stella para darle una inyección letal y enviarla a dormir para siempre, pero justo en ese momento aparece Tom para salvarla sin tener en cuenta la desventaja de enfrentarse a un tipo armado. Luego Vic empieza a recriminarle a su compañero por haber arruinado todo, por lo que Tom lo termina insultando. Entonces el tipo recibe la provocación y se acerca para rematarlo mientras Stella interviene para ayudar a su novio a deshacerse definitivamente del barbudo. Pero cuando parecía que Tom ya había pasado a mejor vida, al final termina utilizando lo último de sus fuerzas para arrastrarse y arrojarle las llaves a Stella lo más cerca posible, quien demuestra tener una flexibilidad corporal digna de una maestra de yoga para conseguir las llaves y liberarse. Entonces Stella y Tom terminan teniendo una cirugía
silenciosa despedida y luego la vemos subirse a un automóvil mientras no para de llorar por todo el infierno que acaba de pasar. Eso fue el secuestro de Stella. Comenten qué serie o película les gustaría que resuma para los próximos videos.